María Rodríguez no podía quedarse callada. La esposa de André, el hermano de Diogo Jota, está harta de ver cómo todo gira en torno al famoso futbolista mientras su familia enfrenta un dolor que casi nadie ve. En este video, María rompe el silencio y habla sin filtro sobre la muerte que cambió sus vidas, el papel crucial que jugó Diogo Jota y la indignación que siente al ver cómo su marido, André, queda en la sombra de todo. Esta historia no es solo sobre fútbol, es sobre dolor, familia y verdades incómodas que nadie se atreve a contar. Si quieres conocer el otro lado que los medios ignoran, quédate hasta el final y suscríbete, porque esto apenas comienza. María habla con el corazón en llamas. Desde que recibió la llamada que nadie debería escuchar, su vida se detuvo. Ella estaba en casa, tranquila, cuando el sonido del teléfono le heló la sangre. Un guardia civil le comunicaba que su esposo, Andrés Silva, hermano menor de Diogo Jota, había fallecido en un accidente junto al astro de Liverpool. En ese instante, su mundo cambió. María revivirá, en cada palabra, como la noticia la dejó sin aliento. Narrará con crudeza el momento en que le describieron el accidente, un Lamborghini Huracán que, tras un reventón de neumático mientras adelantaban a alta velocidad en la A52 cerca de Cernadilla, Zamora, se salió del camino, chocó contra un terraplén y estalló en llamas. Diogo al volante, André a su lado, ambos murieron en el acto. Ella contará cómo fue recibir esa llamada de madrugada del 3 de julio de 2025, la voz grave diciéndole que se preparara para lo peor, y al otro lado, el silencio implacable. María confesará el horror de imaginar a André atrapado en aquel auto incendiado, sin poder hacer nada, un hermano a quien todos conocían solo como el hermano de, pero que para ella era su vida, su complemento, su risa diaria. Desde que supo de la tragedia, su existencia es un loop de dolor, los objetos familiares, la ropa de André en el armario, las risas rotas que no volverán a su casa. Hablará de cómo recorrió a oscuras la carretera de Zamora, junto a Diogo y ella, buscando respuestas entre los restos, el eco del silencio tras el estruendo del impacto, y la desesperación infinita al comprender que no había nada más que hacer. Con cada palabra, María reivindica a André, no era solo el hermano de, era un futbolista talentoso en el Peñafiel, un hombre formado en Porto, Boavista y Gondomar, que se había licenciado en gestión y compartía sueños de futuro con María. Tenía 25 años, una carrera en ascenso, un hogar, un proyecto de vida que desapareció en un segundo. María confiesa su rabia, esa furia en su pecho al ver cómo medios, hinchas y homenajes se centran en Diogo, en su estrellato, en el número 20 retirado por Liverpool, con una ceremonia navideña de luto, mientras el nombre de André parece desvanecerse. Ella exige justicia moral, su esposo también merecía el foco, el reconocimiento, el abrazo público. Esa indignación será su grito. No entiende, no acepta, no puede creer lo que está viendo. Día tras día, en cada noticia, cada publicación, cada homenaje, todo gira en torno a Diogo Jota. El mundo llora a una estrella del fútbol, a un ídolo caído, pero para ella, la pérdida va más allá de lo que pueden entender quienes solo ven camisetas y goles. Ella perdió a su esposo, perdió al hombre que compartía sus mañanas, sus planes, su vida, y duele profundamente ver que eso parece invisible para todos los demás. Lo que más la golpea no es solo el silencio, sino la indiferencia. La forma en que André ha sido borrado del relato, como si no hubiera muerto también, como si su vida no valiera lo mismo. María observa cómo se multiplican los homenajes a Diogo, minutos de silencio en estadios, camisetas firmadas, tributos emocionales de compañeros y clubes. Y André, apenas una mención, apenas un pie de página, apenas un nombre secundario en el mayor dolor de su existencia. No se trata de competir en quién sufrió más, se trata de justicia emocional. De que alguien reconozca que André también tenía familia, sueños, una historia propia. Se trataba de un joven de 25 años con una carrera profesional, que trabajó duro sin los reflectores ni los millones, pero con la misma pasión. Un hombre que amaba profundamente, que dejó huellas en quienes lo conocieron. Y sin embargo, parece que eso no importa. María siente que han secuestrado el luto, que su dolor ha sido marginado, desplazado por el espectáculo mediático que rodea la figura de Diogo. No hay entrevistas preguntándole cómo está, no hay espacio para su voz en los reportajes. Nadie la llama para saber cómo lo está llevando, como si su historia no tuviera peso, como si su pérdida fuera menor, como si su vida, sin André, no mereciera ser contada. Ella recuerda el día del funeral, cuando apenas unos pocos mencionaron a André. Recuerda cómo la prensa solo enfocaba a los compañeros de Diogo,
como las cámaras no captaban su rostro destrozado por el llanto. Era como si estuviera sola, invisible en su propio duelo, como si el mundo entero hubiera decidido que su esposo era solo un actor de reparto en una tragedia protagonizada por otro, y eso la revuelve por dentro, porque André no era el hermano de, era su todo, su confidente, su fuerza, su razón para seguir adelante. María no quiere fama, no quiere atención vacía, solo quiere verdad. Y la verdad es que su esposo también murió, que su vida también importaba, que ella también merece ser escuchada. Este video es su manera de romper ese silencio, de alzar la voz por todos los que han perdido a alguien y se sienten invisibles en medio del ruido, por todas las personas que son olvidadas simplemente porque no eran figuras públicas. María ya no espera que el mundo la escuche, ha decidido hablar, porque no hay homenaje más poderoso que decir su verdad sin miedo. Se termina de quebrar al hablar del fútbol de André. Ya no era solo el hermano de Diogo, en el campo brillaba con luz propia. Formado en Gondomar SC, Porto y Pacos de Ferreira, su salto al profesionalismo con Peñafiel en verano de 2023 lo catapultó, 62 partidos, 7 goles y 3 asistencias. Revelando un jugador veloz, esa pasión y talento despertaron elogios constantes de su entrenador Elder Cristóbao, quien valoró su velocidad, carácter y presencia decisiva en la plantilla. Y sin embargo, todo se desvaneció en ese fatídico 3 de julio. Algo que María no dejará pasar, reclamará atención y reconocimiento a través de los tributos que llegan. El mundo del fútbol, sorprendentemente, ha extendido el luto también por André. La Federación Portuguesa declaró duelo nacional y suspendió partidos, subrayando, su retirada prematura deja un vacío también en la comunidad. Su club, el Peñafiel, emitió un homenaje oficial, señalando que era un hombre comprometido, que llevaba el escudo con orgullo y personalidad. El presidente de la UEFA, Alexander Eferin, expresó, su pasión y espíritu inspiraron en el campo, un talento arrebatado demasiado pronto. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el presidente Marcelo Rebelo de Sousa se sumaron, lamentando la tragedia y su impacto, mencionado también a André junto a Diogo. La gran mayoría de clubes y estrellas del fútbol, desde Portugal, Inglaterra, España hasta la élite mundial, dedicaron condolencias no solo a Diogo, sino también a su hermano, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rubén Neves, miembros de FC Porto y FC Peñafiel emitieron mensajes reconociendo la pérdida de 2 vidas y carreras prometedoras. En el funeral conjunto en Gondomar, fueron cientos los que lloraron a ambos. Los jugadores del Peñafiel llevaron coronas junto a los futbolistas del Liverpool, Andy Robertson portando una ofrenda por André y Virgil van Dijk por Diogo. Desde la cantera hasta la élite, su nombre resonó en oraciones, momentos de silencio y homenajes universales. María siente que estas declaraciones públicas ofrecen cierto consuelo, pero subraya que no basta, porque mientras Diogo recibe portadas y retiros de camisetas en Liverpool, el legado futbolístico de André apenas registra una mención. ¿Qué hay de sus goles, de los hat-tricks en Peñafiel, de su ascenso profesional? Esa carrera fue real, llena de esfuerzo, y debía verse reconocida con la misma fuerza mediática. Este segmento del video explorará cómo, a pesar del aluvión de condolencias y luto colectivo, la figura de André sigue siendo un segundo plano para muchos medios. Hablará María en primera persona, de la pena y el orgullo al recibir mensajes de estrellas futbolísticas por su esposo, y el amargo contraste cuando esos gestos quedan eclipsados por el brillo mediático de Diogo. Porque sí, el fútbol lloró a los 2 hermanos. Pero algunos quieren que sigamos viendo la historia como si solo el hermano estrella hubiera existido. María invita a cambiar ese enfoque, a exigir que también André cuente, que su fútbol, su historia, su promesa, sean visibilizados, honrados, recordados. Porque no es cuestión de quién era más famoso, es cuestión de respeto, de verdad emocional, de justicia para un hombre cuya vida también importaba. Recuerda con un nudo en la garganta cómo estaban ella y André antes del accidente. No era una relación perfecta, porque ninguna lo es, pero había amor, del más sincero. Llevaban 6 años juntos, compartiendo casa, cuentas, sueños y peleas como cualquier pareja real. Días antes del accidente, sí, habían discutido. Y eso la persigue. Fue una discusión tonta, casi sin importancia, algo sobre los planes de mudarse más cerca de Oporto, sobre los tiempos que él dedicaba al club y los que le quedaban a ella. André estaba centrado en su carrera, comprometido con el Peñafiel y con la idea de llegar a la Primeira Liga. A veces se obsesionaba tanto con sus entrenamientos, su dieta, los partidos, que María sentía que se alejaba.
Le dijo que lo extrañaba, que necesitaba más de él, más tiempo, más atención. Y ahora, cada palabra de ese día pesa como una losa. No sabe si alcanzaron a arreglarlo del todo. No sabe si lo último que él sintió fue su amor o su reproche. Y eso la atormenta cada noche. Recuerda cómo él salió esa mañana hacia Zamora, emocionado porque iba a ver a Diogo, con quien siempre tuvo una relación muy cercana. Eran hermanos, pero más que eso, eran socios, cómplices. Diogo admiraba a André en lo personal y lo apoyaba en lo profesional. Incluso se hablaba, entre amigos cercanos, de que Diogo iba a mover algunos contactos para que su hermano fichara por un club de mayor categoría. Y sin embargo, esa reunión de hermanos terminó en tragedia. María también confiesa que no siempre se sintió completamente bienvenida en el círculo de Diogo. Había tensiones sutiles, nunca abiertas, pero presentes. Algunos en el entorno del jugador veían a André como el hermano que se colgaba de la fama de la estrella, y ella odiaba eso, porque sabía cuánto le dolía a André. Él quería forjar su camino, ser respetado por su juego, no por su apellido, y eso lo presionaba. La noche antes del accidente, André y María habían hablado por videollamada. Él estaba feliz. Le dijo que hablaron cosas importantes con Diogo, que sentía que se venían cosas grandes. Le prometió que cuando volviera hablarían en serio sobre mudarse, sobre comprometerse más allá de lo que ya tenían, tal vez formar familia. Era como si todo lo que habían peleado los días anteriores se deshiciera en ese momento. Y por eso, cuando la llamaron al amanecer para decirle que André estaba muerto, fue como si el mundo se congelara. María no quiere que la gente la vea solo como la viuda. Ella era parte de la historia de André, no solo al final, sino desde el inicio. Estuvo en cada paso de su carrera, celebró sus goles, los sostuvo en las derrotas. Fue su compañera de vida. Y hoy, ver cómo todo se resume en una nota de prensa, en una línea bajo el nombre de Diogo, le rompe el alma. También sabe que hay cosas que no se dicen en los medios, rumores que circulan, gente preguntando si el accidente se pudo evitar, si iban rápido, si el coche tenía fallos, si estaban en condiciones de conducir. María no entra en ese terreno por respeto, pero sí exige una cosa, transparencia, porque no descansará hasta saber toda la verdad, porque detrás de la velocidad y los focos había un ser humano, uno que era amado, que era importante. Uno que no puede quedar reducido a una sombra en la tragedia de otro. Todo el mundo llora a Diogo, pero ¿quién llora a André? ¿Dónde están los homenajes para él? ¿Dónde están los minutos de silencio, las camisetas, los estadios iluminados? ¿Acaso su vida valía menos por no ser famoso? Me dijeron que había sido un accidente, que mi esposo estaba muerto, que el coche había explotado. Nadie te prepara para eso. Nadie te prepara para saber que la última vez que hablaste con él fue discutiendo por algo estúpido. Vi cómo todo se centró en Diogo. Y claro, lo entiendo, es una estrella. Pero ¿y mi esposo? ¿Acaso él no murió también? ¿No tenía sueños, carrera, familia? Estoy cansada de que lo llamen el hermano de. Él tenía nombre, André Silva. Y tenía talento. André no necesitaba colgarse de la fama de nadie. Él estaba haciendo su camino. Marcó goles, fue titular indiscutible, se rompía el alma por su equipo. Y aún así, su muerte quedó sepultada bajo el peso del estrellato ajeno. Sí, discutimos antes del viaje. ¿Y qué pareja no lo hace? Pero él me llamó, me dijo que íbamos a arreglarlo, me habló de futuro, y al día siguiente, todo eso ardía en una carretera. Nadie vino a preguntarme cómo estoy. Nadie de los medios quiso saber cómo vive una mujer que perdió al amor de su vida mientras todos aplauden a su cuñado. ¿Tampoco valgo yo en esta historia? Respeto el dolor de la familia de Diogo, pero también exijo respeto por el mío, porque yo no perdí a una estrella, perdí a mi esposo, a mi compañero, y no voy a quedarme callada mientras el mundo finge que él no existió. Quiero verdad, quiero saber qué pasó realmente en esa carretera, qué falló, por qué iban tan rápido. No quiero venganza, pero sí claridad, porque si no hablamos, si no exigimos, esto se va a repetir. Y otra María va a recibir esa llamada maldita. Esta historia no puede quedar en el olvido. Si te conmovió lo que vivió María, si crees que la vida de Andrés Silva merece ser recordada con el mismo respeto que la de cualquier figura pública, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí damos voz a quienes el mundo decide ignorar. ¿Tú qué opinas sobre lo que dijo María? ¿Crees que Andrés recibió el homenaje que merecía? Te leemos en los comentarios.